Y alabamos su nombre por siempre y para siempre. Vamos, hermano, a permitirle al Espíritu Santo de que nos despierte la identidad que cargamos como hijos e hijas de Dios. Amén. Así es que, hermano, hoy relájate porque hoy no traemos un mensaje de confrontación, sino de confirmación de lo que somos en Cristo y de lo que el Señor quiere que hagamos en su nombre. Amén. Vamos a estar hablando de los hijos del reino, de los hijos del reino de los cielos. Vamos a comenzar. Los que nacemos de los hombres pertenecemos al reino de los hombres. Los que nacemos de Dios pertenecemos al reino de Dios. Los hijos de Dios son ciudadanos de ambos reinos. Fuimos llamados para gobernar sobre el mundo natural como el espiritual. Debemos conocer ambos reinos y sus leyes para sacar el máximo provecho de ellos. Las leyes que gobiernan a los hijos de los hombres fueron establecidas por el hombre. Las leyes que gobiernan a los hijos de Dios fueron establecidas por Dios. El reino al cual pertenecen los hijos de Dios es celestial, al que pertenecen los hombres comunes, terrenal, de la tierra. El reino de los hijos de los hombres es gobernado por la carne del hombre, la cual es su alma, quien vive para sí misma, quien se aferra a las cosas que perecen, a las naturales, temporales, las cuales pertenecen totalmente al reino natural de los hombres. El reino de los hijos de Dios es gobernado por el Espíritu, el cual, unido al Espíritu Santo, vive para establecer el reino de Dios en la tierra, cuya meta es lo eterno, lo inmortal, lo celestial. Los hijos del reino de los cielos deben aprender las leyes del Espíritu para moverse conforme a ellas y así puedan no solo disfrutar del reino de los cielos, pero también ejercer la misma autoridad y poder del reino al cual pertenecen. Los hijos del reino de Dios han resucitado juntamente con Cristo. Anota la cita, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. En el momento en que Cristo entró en sus corazones, se les dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y se les puso el Santo Espíritu de Dios dentro de ellos para que Él mismo les ayude a moverse en las leyes de este reino glorioso. Ezequiel 36, 25, 27. El espíritu nuevo de los hijos del reino de los cielos es creado según Dios, justo, santo y verdadero. Efesios 4, 24. Esta es la habitación del Espíritu de nuestro Dios en nuestro interior. Lo puedes confirmar en Efesios 2, 22 y 1 Corintios 6, 17. En nuestro interior, el Espíritu Santo le comunica a nuestro espíritu todas las verdades del Padre, testificándole, asegurándole, convenciéndole, dirigiéndolo, empoderándolo de todo lo que proviene del Padre Celestial. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. La comunión es espiritual entre espíritus, el Espíritu de Dios teniendo comunión con nuestro espíritu. Esta comunión, que es interna entre espíritus, se requiere que sea transferida a nuestra naturaleza humana, es decir, a nuestra mente primeramente, para que sea alumbrado nuestro entendimiento y entendamos el mensaje del Espíritu de Dios que brota desde nuestro interior. El Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu se comunica con nuestra mente natural para que sea iluminada con la luz de la verdad de la mente espiritual. Comunión implica interacción, contacto y transferencia. La verdadera comunión se caracteriza por una interacción continua y mutua entre ambos, Dios y nosotros. Esta es una acción intencional y voluntaria. Ya que Dios habla a mi espíritu, requiero conocer cuál es la voz del Espíritu Santo al sentir la conciencia, o el sentir la conciencia,
la intuición y la comunión sobre la cual Él opera al comunicarse conmigo. Nuestro espíritu nuevo debe ser fortalecido con el poder del Espíritu de Dios. Así somos capaces de gobernar sobre el reino natural y sobre el reino espiritual de las tinieblas. La Escritura dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Efesios 6, 10, 12. Por tanto, somos embajadores que representamos a Cristo. Como si Dios rogare por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Segunda de Corintios 5, 20. Los hijos del reino deben conocer al reino al que pertenecen, sus leyes, su poder y gobierno. Igualmente deben saber cómo establecerlo en la tierra. Los hijos del reino pertenecen a un reino superior sobre todos los reinos de los cielos y de la tierra. Pero solo pueden ejercer esa autoridad, poder y dominio cuando están sometidos en su espíritu, alma y cuerpo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. El reino de los hombres está gobernado por la carne del hombre e influenciado por el poder de las tinieblas, que es el reino del maligno. Pero los hijos del reino de los cielos tienen armas que no son naturales, sino espirituales, para ejercer absoluto dominio sobre el reino natural de los hombres y del mismo diablo. Nuestro Señor Jesucristo proclamó diciendo: yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Lucas 10, 19. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede convencer de la identidad que cargamos como hijos e hijas de Dios y del poder y la autoridad del reino al cual pertenecemos para poder manifestarlo con convicción aquí en la tierra. Los hijos de Dios tienen que estar convencidos de la identidad que como hijos e hijas poseen por causa de haber nacido de Dios en el Espíritu. La Escritura dice que por su sangre Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios o para nuestro Padre, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el lugar santísimo gracias a la sangre de Jesús. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios de nuestros corazones de mala conciencia y lavados de nuestros cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19 al 22. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, por causa de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, que ahora habita en nuestro espíritu, nos hizo miembros no solo de la familia de Dios, sino miembros de su reino o ciudadanos de su reino. Y por causa de esa unidad nos dio pertenencia a lo celestial. Dice primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la verdadera identidad que los hijos y las hijas de Dios poseen aquí en la tierra. Esta identidad solo puede incrementarse dentro de ti, fortalecerse dentro de ti, cuando comienzas a renunciar a la identidad, a la herencia que tus padres humanos te transfirieron. Muchos de los hijos de Dios están atorados porque aman demasiado su cultura a la cual pertenecen. Aman demasiado su país al cual pertenecen. Aman demasiado su origen al cual pertenecen.
Muchos son muy orgullosos de ser ciudadanos americanos, otros son muy orgullosos de ser mexicanos, otros muy orgullosos de ser colombianos. Depende del país al que corresponda, pero cuanto más orgulloso seas de esa identidad, menos consciente eres de la identidad que cargas como hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas te estorban, hermano. Tú no debes de estar orgulloso porque eres ciudadano mexicano o americano o mexicano. Debes de sentirte orgulloso porque perteneces al reino de los cielos y tienes una identidad superior que todos los reinos que hay aquí en la tierra. Entonces, cuanto más amas tu cultura, cuanto más amas a tu raza, cuanto más aprecias lo carnal, lo terrenal, de dónde provienes, menos eres consciente de lo que cargas perteneciente al reino de los cielos. Así es de que si aborrecemos al reino al cual pertenecemos y comenzamos a creer por la palabra al reino al cual pertenecemos, el Espíritu Santo nos introducirá en la experiencia, porque si no tienes experiencias con la palabra de Dios, solo vives una religión muerta. Así que tienes que tener experiencias con la palabra que es Cristo, para que la palabra misma te adientre, o mejor dicho, te haga experimentar las riquezas del reino al cual perteneces. Este reino se manifiesta por medio del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, estaba echando, si quieres leerlo conmigo, está en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, vamos a leer una historia a la cual, hermano, el Señor nos da convicción. Dice aquí en la palabra del Señor que cuando tenemos identidad de la autoridad de este reino, porque la identificamos, entonces podemos movernos en las dimensiones de este reino. En el verso 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Este es un soldado encargado de 100 soldados, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero vamos a enfocarnos en la primera declaración que hizo el centurión en el verso 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Aquí está la palabra clave para entender este mensaje. Porque, hermanos, como ciudadanos del reino de los cielos, poseemos autoridad de los cielos. Poseemos autoridad espiritual por medio del Espíritu Santo. Pero esta autoridad solo puede manifestarse en nosotros y a través de nosotros si aprendemos a estar en sumisión a aquel que nos delegó esta autoridad que cargamos. Sumisión significa que voy a buscar a aquel que me llamó para que me indique, para que empodere mi espíritu, para que mueva mi espíritu y me mueva conforme al sentir de su espíritu, conforme a la voz de su espíritu, y actúe conforme al poder y la autoridad de su espíritu, para que de esa manera pueda establecer lo celestial que cargo sobre lo natural. Jesucristo por eso dijo a Felipe, cuando Felipe le cuestionó: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dicen muéstranos al Padre? Porque Jesús dijo: todo lo que yo hablo no lo hablo yo, sino que es el Padre hablándolo a través de mí. Todo lo que yo hago no lo hago yo, es el Padre haciéndolo a través de mí. Y Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la misma imagen
del Dios invisible. Y Cristo está en el espíritu de todos aquellos que han recibido este reino. El Señor dijo en su palabra, hermano, que ningún ser humano aquí en la tierra puede ver ni entrar en este reino si no naciere de nuevo. Si no naciere por la palabra y por el Espíritu. Y este milagro ocurre cuando tú recibes sinceramente a Cristo en tu corazón. Cuando Cristo entra en tu corazón, resucita tu espíritu. Al unir tu espíritu al Espíritu de Dios, Él te convierte en una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí en Cristo inician a obrar cosas nuevas. Ahora que si tú estás en Cristo, eres hijo del reino de los cielos. Si tú estás en Cristo, eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero así como Cristo nos mostró cómo se manifiesta esta autoridad, tú y yo debemos de caminar por la misma dirección. El Señor dijo, nada hago por mí mismo, sino lo que oigo y veo hacer al Padre. Y tú y yo debemos de seguir el mismo ejemplo. Nada hacer por nosotros mismos, sino invertir tiempos, horas y días buscando el toque del Espíritu Santo para que nos convenza y nos podamos mover conforme a Él, no conforme a nosotros mismos. La razón por la que los hijos de Dios tienen demasiada derrota todos los días es porque se dirigen ellos mismos. No esperan la dirección de Dios. Y no la reciben porque no les busca o no les interesa o no saben que deben de hacer eso. Pero si Cristo no se gobernaba a sí mismo, sino que esperaba que el Padre lo gobernara y actuaba conforme el Padre le enviaba, porque dijo, yo no hago nada por mí mismo, según lo que escucho al Padre, eso hablo, y según lo que me deja ver el Padre que yo haga, eso hago. Aquí encontramos, hermanos, la manifestación real del reino de los cielos aquí en la tierra. El centurión dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, aunque tengo 100 soldados bajo mi cargo, yo tengo que dar cuentas claras a alguien superior que yo. El problema con nosotros, hermano, que no damos cuentas claras a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. El problema de nosotros es que vivimos como sentimos, como pensamos, como mejor nos imaginamos, como mejor razonamos, y entonces por eso hay tanta derrota en los hijos de Dios, por eso hay tanta debilidad en los hijos de Dios, por eso todavía le tiemblan las piernas cuando hablan de demonios, porque en iglesias como estas que hablamos continuamente contra las obras de las tinieblas, a nosotros nos llaman endemoniados, a nosotros nos dicen que vemos demonios hasta en la sopa, pero no ven la victoria en la que estamos. ¿Verdad? Porque es fácil. Ay, ¿cómo habla de demonios? Pues sí, ve la vida del que habla de demonios. Porque, hermano, aquí no te sostienes más que por una sola razón. Te sometes a Dios y Dios te otorga su fuerza, su poder y su autoridad. Y respalda la autoridad que Él te ha dado. Cada vez que te paras, cada vez que te presentas bajo sumisión a su poder y a su orden, Él manifiesta su respaldo a través de ti. Cuando se abrió esta iglesia, el Señor me dijo, presta atención a lo siguiente. Mi respaldo será tu dirección. Entonces, hermano, tú cargas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dentro de ti vive el Rey. Dentro de ti está el Rey. El que tiene poder sobre todo reino espiritual y sobre todo reino natural. Porque no hay presidente en la tierra que no le esté permitiendo a Dios gobernar. Y si lo está permitiendo es porque Él está cumpliendo propósitos. Porque cuando Él decide quitar reyes, simplemente los quita. Cuando Él decide poner reyes, simplemente les permite que suben al puesto. Nada se mueve aquí solamente porque el hombre quiere. Dios permite solamente al hombre llegar hasta donde el hombre mismo le está sirviendo. Y el diablo mismo le está sirviendo como un instrumento para lograr los propósitos que Él desea en su corazón establecer sobre esta tierra. Entonces nosotros, hermanos, pertenecemos al reino celestial. Al reino celestial. Somos ciudadanos de este reino.
Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, desde donde vendrá nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, hermano, ¿por qué seguir actuando como hombres naturales, como hombres normales, como hombres que se rigen por las leyes de este reino de la tierra? Hermano, el Señor tuvo gobierno absoluto cuando vino aquí en la tierra, sobre el reino celestial, sobre el reino de las tinieblas y sobre el reino de los hombres. Y aún, hermano, cuando Pilatos le dio la orden diciéndole a Jesús: no tienes tú, ¿por qué no me respondes? ¿Que no sabes que yo tengo autoridad sobre ti, Jesús, para crucificarte o para soltarte? Y Jesús le respondió: escucha bien, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, excepto la que te da el Padre Celestial. Así es de que tú no me tocas porque piensas que me puedes tocar. Y si me tocas es porque el Padre Celestial te dio esa autoridad para tocarme. Y a ti y a mí, hermano, cuando entendemos esto y cuando nos sometemos al gobierno del Espíritu Santo, no hay hombre ni diablo que nos pueda tocar porque quieren. Y si nos tocan es porque el Padre lo permite para glorificar su poder, su gloria y su honra a través de nosotros. Por eso no le debes de tener miedo al diablo, hermano. El diablo ya está vencido. Cristo Jesús lo venció. Y tú en Cristo eres más que vencedor. Porque aquí se requiere valentía del Espíritu de Dios, hermano. Pero toquemos un poco lo que es la identidad de reyes y sacerdotes. Porque la Escritura dice: por su sangre Cristo ya nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Escucha bien, ¿para qué te hizo rey y sacerdote? Para gobernar sobre la tierra. Para gobernar sobre la tierra. ¿Sabe? La Escritura dice en segunda de Timoteo 1:5 al 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Saben lo que significa dominio propio? Que tienes la autoridad y la habilidad de gobernarte a ti mismo, gobernar tu exterior, gobernar las legiones del diablo y gobernar por medio del Espíritu de Dios todo lo que Dios te dice que puedes gobernar en su nombre. Por medio de su Espíritu puedes gobernar las decisiones de tu voluntad. Por medio del Espíritu Santo puedes gobernar los pensamientos, las emociones, las palabras que hablas. Por medio del Espíritu Santo puedes gobernarte a ti mismo para que puedas gobernar el exterior alrededor de ti. Porque si no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo tendrás poder para gobernar tu exterior? No hay posibilidad alguna. Pero hermano, debemos de entender la función de un sacerdote del nuevo pacto en el cual estamos. La obligación de un sacerdote del nuevo pacto en el que estamos. La característica principal de un sacerdote, hermano, del nuevo pacto, el cual somos tú y yo, es ministrar a Dios con las ofrendas requeridas para que haya comunión entre Dios y el sacerdote. Ministrar significa dar, ofrecer. Vamos a estudiar un poco lo que es el sacerdote del nuevo pacto. Por causa del pecado que el sacerdote comete. ¿Cuántos cometen pecado? Si alguno no dice nada es mentiroso, porque todos pecamos. Amén. Entonces, por causa del pecado que el sacerdote comete, debe venir a Dios con la ofrenda requerida para limpieza de su pecado. ¿Cuál es la ofrenda requerida? Hermano, el sincero arrepentimiento. Porque cuando el sacerdote del nuevo pacto peca, para que reciba el perdón de sus pecados, número 1, debe ser convencido de pecado. Después de ser convencido de pecado, debe venir en sincero arrepentimiento a pedir perdón a Dios por su pecado. Si en verdad está arrepentido, su confesión será sincera. Y si su confesión es sincera, sus pecados le serán perdonados y volverá a restablecerse la comunión con aquel que lo llamó como sacerdote para ofrecer ante su altar.
Si la ofrenda es acepta de parte de Dios, entonces Dios se manifiesta al sacerdote. Así Dios primero ministra al sacerdote para que después el sacerdote pueda ministrar por dirección de Dios a todos aquellos que están alrededor de él. Si no recibimos nada de Dios, ¿qué daremos a los demás? Nada. Pero si recibimos de Dios, entonces podemos impartir a otros lo mismo que hemos recibido. El motivo principal del sacerdote por el cual se acerca a Dios es para tener comunión con Él. El sacerdote tiene entrada legal al lugar santísimo, pero es por la sangre del Cordero, como ya leímos en el versículo anterior. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, ¿qué tiene que ver esta sangre? Escucha bien, que ningún sacerdote puede ministrar en la presencia del Señor sin haberse derramado sangre. Hermano, Cristo como Cordero de Dios fue el sacrificio acepto y agradable a Dios, y al derramar su sangre, hermano, nosotros por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes, y por esa misma sangre podemos entrar a ministrar directamente a nuestro Señor, ofreciéndole ofrendas. Así que si tenemos entrada, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena seguridad de fe, limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 4, 22. La declaración, hermano, tenemos entrada al lugar santísimo, significa que por la sangre de Cristo que está rodeada sobre nosotros que somos los sacerdotes, podemos tener comunión con Él. Primera de Pedro 1, 2. Así es de que las ofrendas referidas, o más bien pedidas por Dios, que nosotros los sacerdotes le debemos de ofrecer, número uno, es que, el verso mismo lo dice, que nos acerquemos con corazón sincero, primera ofrenda. Acercarnos a Dios con un corazón sincero. ¿Qué significa eso? Mira, de Dios no puedes esconder ningún pensamiento que tienes, ningún motivo de corazón por el cual te mueven a hacer las cosas. Ante Dios estás descubierto y desnudo. No hay pensamiento que puedas esconder de Él. No hay sentimiento que puedas esconder de Él. Nada de lo que haces, de lo que piensas y de lo que hablas está siendo ignorado por Dios. Al contrario, aún no está la palabra en tu boca y Él ya sabe lo que vas a hablar. Así es de que como no te puedes esconder de Dios, ¿por qué mejor no te rindes? ¿Por qué mejor no vienes en sinceridad, reconociendo tus pecados, reconociendo tus debilidades, reconociendo que lo necesitas a Él para que su gracia te pueda favorecer? David, hermano, el rey entendió este misterio y nos lo dejó escrito en el Salmo 51. En el Salmo 51 y en el versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, nosotros podemos ser deshonestos, mentirosos, no ser reales cuando hablamos con otras personas, pero si traemos esta misma vieja manera de vivir ante Dios, Dios no resolverá las situaciones. Porque para que Dios pueda obrar en tu vida, necesitas ser honesto contigo mismo para que puedas ser honesto con Dios cuando hablas con Él. Él habla la verdad en lo íntimo, es decir, que seas honesto, que seas sincero con lo que estás hablando, que no vengas a tratar de sobornarlo, que no vengas a tratar de aparentar lo que Él mismo sabe que no eres. Mira, ven tal y como eres, delante de Él, sé sincero, sé sincera, porque es la primera ofrenda número uno que el sacerdote del nuevo pacto debe de traer a Dios. Un corazón limpio, acercarse con un corazón limpio. Limpio quiere decir lo siguiente: honesto delante de Él.
Tú amas la verdad, la honestidad en lo íntimo, en la comunión que tengo contigo. Cuando soy sincero delante de ti, cuando soy íntegro y honesto delante de ti, ahí, en lo secreto, tú me haces entender sabiduría. Por eso, hermanos, si hay algún sabio en la iglesia, es porque es honesto con Dios, sincero con Dios, porque la sabiduría de Dios no se entrega a cualquiera, se entrega solamente a aquellos que son honestos delante de Él, verdaderos delante de Él y que temen a su palabra. Entonces la sinceridad es la ofrenda principal del corazón. Venir en la condición en la que el sacerdote está y traer su corazón para arreglarlo delante de Dios. Esta es la ofrenda que Dios pide. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Para ti, la mejor ofrenda, dice la palabra, es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente delante de ti. Entonces, hermano, somos sacerdotes. Escucha bien. La palabra no dice serás sacerdote en el futuro y en el reino milenial. Por su sangre ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, la segunda ofrenda, según el versículo de la Biblia que leímos en Hebreos 10:14 al 22, es total confianza a Él, porque esto demuestra fe. Porque estamos confiando en base al permiso concedido en su palabra que dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama, dice Hebreos 4:16. En total confianza es lo siguiente, hermano, es necesario que entendamos la fe en sus dos dimensiones. Fe es una convicción de acuerdo a Hebreos 11:1. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que el Señor te esté dando fe, impartiendo fe, debes de cumplir los requisitos de su reino. En Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Voluntariamente tú te expones a escuchar la palabra de Dios, que es la única venida por donde el Padre te imparte fe. Si te imparte fe, entonces te convence. Al convencerte, entras a la dimensión de la fe viva, porque la fe viva es una convicción producida por el Espíritu Santo de Dios. Igualmente, el que quiera continuamente tener convicciones producidas por el Espíritu Santo, debe de cumplir la palabra que está escrita en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Que cuando nosotros nos sometemos a Él, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, en total confianza significa, tengo confianza porque Él me ha convencido de esta realidad. Esa es la primera venida de la fe. La segunda es esta, de que aunque tú no sientas, escucha bien, que aunque tú no sientas una convicción, debes de andar por la confianza siguiente. Que Dios nunca miente. Dije que Dios no miente como tú y como yo. Dios cuando dice algo, eso es su absoluta verdad. Así es de que si crees a la verdad, no ya porque la sientes, sino porque crees que la verdad, la palabra del que habló, debe de ser o es digna de confianza porque Él no miente. Esto nos da derecho a pensar lo siguiente, que cada palabra que sale de la boca de Dios es 100% verdadera. Y que si Él nos dice, muévete conforme a esta palabra, le estamos demostrando fe, ya no producida por el Espíritu Santo, sino por una muestra de confianza absoluta que tenemos en su palabra, la cual es eterna y permanece para siempre. La tercera ofrenda de un sacerdote, según los mismos versos que leímos, es que debemos de purificar los corazones de mala conciencia. Sabemos que la conciencia es la parte de nuestro espíritu que justifica o condena nuestras acciones. Ella solo se limpia con la sangre de Cristo, como está escrito. La sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias para estar seguros que hemos sido perdonados y podamos así servir nuevamente al Dios vivo. Hebreos 9:14.
Sabemos que la sangre actúa para limpiarnos después de confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Así que, hermano, esta es la tercera ofrenda. Limpiar nuestra conciencia que reprocha, que condena o que justifica nuestras acciones, nuestros pensamientos, palabras o acciones. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar tu conciencia, para que la condenación no te atrape. Hermano, todos nosotros recibimos ataque de condenación del diablo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes están siendo bombardeados, detenidos en su llamado y en su ministerio? Porque el diablo les está, hermano, todo el tiempo transfiriendo condenación por causa de sus debilidades, por causa de sus pecados que todavía no pueden tener control sobre ellos, por causa de un pasado horrendo que vivimos. El diablo trae tu pasado y te lo vuelve a vivir en forma presente para que te acuerdes de dónde saliste. De esa manera te sientes indigno, te sientes indigna y sientes tú que no eres merecedor de la gracia de Dios. Buenas noticias, no eres merecedor de la gracia de Dios, pero el amor de Dios te ha reconciliado con su Hijo y por causa de Cristo tienes gracia abundante para tu vida. Porque si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas ya pasaron. Sí, yo fui lo que fui, pero ya no soy. Soy un sacerdote del Dios vivo. Soy un rey del rey vivo. Entonces me acerco, hermano, arrepintiéndome. En cuanto hay arrepentimiento sincero. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, estas cosas les he escrito, hermano, para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tienen delante del Padre. Él los defiende. Ustedes nada más arrepiéntanse en la tierra, confiesen su pecado y el abogado gana su caso. Entonces la tercera ofrenda es esta, hermano. Arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento es sincero, la sangre de Cristo actúa y nos limpia de todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendita sea la sangre del Cordero de Dios. La sangre nos hace tener comunión con Dios y nos hace tener comunión entre los unos y los otros. Porque la sangre nos hace habitar en la luz de Dios. Y primera de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como el Padre está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús se activa para limpiarnos de todo pecado. Bendito sea nuestro Dios. Y la siguiente, hermano, nos habla de mostrar un cuerpo limpio como ofrenda para Dios. La Escritura dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto el cuerpo como el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa sanidad. Segunda de Corintios 7:1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten ustedes mismos su cuerpo como un sacrificio santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. Romanos 12:1. Entonces el sacerdote, hermano, para que puedan sus ofrendas ser aceptas y Señor venga a ministrar al sacerdote, para que el sacerdote pueda ministrar a los que le rodean por medio de la guianza del Espíritu Santo, también tiene que traer como ofrenda, como un sacrificio, su propio cuerpo físico. Pablo dijo, hermano, que los que corren en una competencia, así mismo se abstienen de todo para poder competir en la competencia. Y dijo, por eso yo mismo golpeo mi cuerpo como Dios me lo manda y lo traigo a servidumbre para Él. Porque a nuestro cuerpo a lo que le gusta, hermano, son las satisfacciones terrenales.
¿A cuántos les gusta el ayuno? ¿A cuántos les gusta ir a los banquetes de la buena comida? ¿Ves? Es lo que te digo. Pero el Señor dice, la comida es para el vientre y el vientre para la comida, y el vientre, la comida para el cuerpo, pero tanto uno como lo otro, Dios lo destruirá si no lo traemos a Él. Así es de que si traemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo al Señor, el Señor será para mi cuerpo. Quiere decir, el Señor me sanará, el Señor me limpiará mi cuerpo, el Señor restaurará mi cuerpo, el Señor afirmará mi cuerpo, hermano, porque si ofrezco mi cuerpo a Dios, Él está obligado a ofrecerse a mi cuerpo para que mi cuerpo reciba vitalidad. Así está escrito en la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Y versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará vida también a sus cuerpos, a sus cuerpos mortales, por el espíritu que vive dentro de ustedes. Entonces quiero que el Señor le dé sanidad a mi cuerpo. Bueno, ¿qué tanto estoy trayendo mi cuerpo como una ofrenda agradable a Él? ¿Qué tanto lo estoy guardando en lo que como, en lo que bebo? ¿Qué tanto lo estoy guardando para que no se le quiten las energías? Muchos hermanos desgastan sus energías en todo lo natural y en todo lo carnal y ya no tienen nada de energía para orar, para meditar en la palabra, ni para venir a la iglesia. Como si tienes energía para comer, para ir a las fiestas, para ir acá y para ir allá, pero la energía para buscar a Dios ya no tienes. Es que la desgastas, hermano. Tu cuerpo debe de ser, hermano, o es el templo del Espíritu de Dios. Cuando trates como tal a tu cuerpo, el Espíritu de Dios honra tu cuerpo. Entonces, hermanos, si traemos nuestro cuerpo, dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, que esta es la verdadera adoración que tú le das. Mi cuerpo no la voy a llevar a comer lo que se le antoja, sino lo que es bueno para él. No voy a llevarlo a beber lo que se le antoja, sino lo que es bueno para él. No lo voy a usar para el pecado, sino para traerle gloria al Señor. Dice su palabra hablando de nuestro cuerpo, hermano, en Romanos capítulo 6. Así también ustedes considérense en Cristo ya muertos al pecado, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus debilidades, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, si antes me gustaban las bromitas pesadas y pervertidas, más vale que me aleje de eso y deje de oír cosas con mi oído de esa clase y comience a prestarlo a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si mis ojos los usaba para ver, hermano, las cosas pecaminosas, mira, sacerdote del nuevo pacto, hasta que no te santifiques en tus ojos, en tus palabras, en lo que oyes, en tu corazón, no podrás ministrar a Dios como es debido, y menos recibirás la investidura de su gracia para que puedas ministrar a los que están alrededor de ti. Porque Dios es un Dios santo, y donde hay santidad, ahí se libera, ahí se manifiesta, y a través de ahí se expresa para que los hombres reciban beneficio. Quinta ofrenda, ofrendas de alabanza. El sacerdote del nuevo pacto debe de entender que fue creado para alabanza y gloria de su nombre. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, dice Salmo 107:22. El que sacrifica alabanza, dice el Señor, me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50:23. Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos o tus promesas al Altísimo, ven y adórale. Salmo 50:14. Por lo tanto, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nuestra mente debe fortalecerse en todas estas enseñanzas, hermano. Porque si no conocemos qué es un sacerdote, cuáles son los sacrificios aceptos por el sacerdote delante de Dios, estaremos sufriendo en nuestro sacerdocio personal y haremos sufrir a los que están bajo nuestro cuidado.
Porque si el sacerdote no sabe cómo ministrar a Dios, ni cómo ofrecer a Dios, ¿qué entonces traerá a su casa? ¿Qué entonces proveerá para su casa? Proveerá la misma muerte en la cual se mueve. Cuando tiene acceso legal a entrar a la presencia de Dios, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea su nombre. Hermano, como reyes ahora, hablemos de lo que es un rey. Servimos al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos la autoridad que el Rey nos ha delegado para reinar sobre la tierra. Bajo las órdenes del gran Rey ejercemos su autoridad para traer dominio sobre todas las cosas. La delegación de autoridad que tenemos es sobre todo el reino del enemigo. En Lucas 10:19, nosotros como reyes estamos aquí para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de nosotros a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Todo avance del reino de los cielos sobre la tierra es para dejar claro a los gobernantes malignos de la tierra y debajo de la tierra que Jesucristo es el Señor sobre los cielos, mar y tierra. Por medio de Cristo, la iglesia está reconciliando consigo todo lo que tiene esperanza de reconciliación, como está escrito. Y por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Nosotros los reyes estamos aquí para establecer el reino de los cielos. La autoridad recibida en nosotros es para tomar gobierno y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para someter y traer al gran Rey de Reyes todo lo que tiene esperanza de redención. Como reyes, tienes que aceptar, hermano, los veredictos de la palabra sobre ti. Tú eres un rey. Nadie le cree al Señor. Ese es el problema, ¿ves? Que Dios dice lo que eres y tú no lo crees. Exactamente. Pero si no lo crees, tienes al Espíritu Santo que te puede convencer. Hay esperanza. Entonces la autoridad recibida es para tomar gobierno y autoridad en los cielos. Como reyes debemos de entender los decretos del gran Rey para ejecutarlos aquí en la tierra. Bajo sumisión a su mandato podemos ejercer la autoridad que cargamos sobre todas las cosas, las de los cielos como las de la tierra. Como adoradores debemos tener clara nuestra autoridad, lo mismo que como reyes. Como reyes ordenamos y establecemos decretos sobre la tierra. Un decreto es una orden de autoridad establecida sobre una región, sobre un lugar y sobre los espíritus malignos. La autoridad es espiritual. Di, hermano, en tu espíritu, la autoridad que cargo es espiritual. Por lo cual establecemos sobre lo natural. Por lo cual la establecemos, hermanos, sobre lo natural y aún sobre lo espiritual. En nuestro servicio, hermano, de reyes, debemos establecer los decretos del Rey delante de todo el pueblo del Señor para que el pueblo despierte a esta autoridad. Los decretos en tu boca como el Rey son los decretos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es decir, yo puedo derrotar la identidad que cargo de Adán, que cargo por causa de mis pecados, estableciendo los decretos sobre mí mismo. Esto es la palabra de Dios. ¿A cuál palabra me refiero? A que por la sangre de Cristo Jesús, por esa sangre, Él me ha hecho rey y sacerdote y reinaré junto con Él aquí en la tierra. Entonces, hermano, nuestro servicio es para eso, para establecer los decretos del gran Rey con toda autoridad. Cuando se establecen los decretos en algún lugar, el territorio es apartado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Durante nuestro servicio, hermano, debemos de entender que cada palabra del Rey que creamos y la establezcamos, o mejor dicho, la declaremos con fe, ahí se establece el reino de la palabra celestial. Un decreto, hermano, lo debemos de entender. El Señor lo dijo de esta manera: ¿quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por su vestidura y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de sus olas. ¿Ves? Ese es un decreto.
una declaración de autoridad, porque cargas esa autoridad. Hasta aquí, diablo, se acabó tu fiesta. Dejas de perturbar, diablo, a mis hijos en sus pensamientos, con todo pensamiento de autodestrucción, con todo sentimiento de derrota. Los dejas de perturbar, porque estoy bajo la autoridad de aquel que me llamó, de aquel que te venció. Y si el diablo te resiste, hermano, mantente firme en la palabra. Terminará siendo derrotado y huirá de ti. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Entonces esa es una declaración, hermano, en el nombre de Jesús. Hablamos con autoridad, con seguridad. ¿Por qué? Número 1, porque cargamos legítimamente esa autoridad. Número 2, porque tenemos la autoridad del rey para hacer decretos de autoridad. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. En el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 20 al 24, dice: crean a lo que Dios les dice. Cualquiera de ustedes que le digan a este monte: quítate de aquí y échate en el mar, si no dudan que será hecho lo que dicen, lo que ustedes digan será hecho. Esa es la autoridad de los decretos de un rey aquí en la tierra, delegados legítimamente por el Padre Celestial. No hay necesidad de gritar, depende. Sí, porque hay unos demonios, hermano, que si tú le dices: en el nombre de Jesús vete, no se van. Los he visto en visión. No se van. A ver, dile a uno de tus sobrinos o nietos medios tercos: aplácate. Sigue corriendo, hermano. Porque es traviesillo desde chiquillo. Es inquieto desde chiquillo. Párate, ¿no? Que te pares. ¡Que te pares! Lo asustaste, ¿eh? Al diablo se le habla en ocasiones así, hermano. Depende contra qué demonio te estés enfrentando. Para hay unos demonios que le vas a decir: vete, y van a estar así. Vete en el nombre de Jesús, y van a estar así. Ah, pues no, dice un hermano o hermana, por ahí oí. Ah, pues no, así pues ¿cómo? Ni el perro te obedece si le dices: no hagas eso, perrito. No hagas eso, chimoltrufia, o como tú le llamas. No hagas eso. No hagas eso. Se queda el perro, porque sabe la voz de autoridad. Amén. Hermano, solo el Espíritu de Dios te puede convencer de la identidad que cargas. Porque, hermano, si no conoces tu autoridad en Cristo, si no conoces quién eres en Cristo y te mueves en esas dimensiones, no solo el diablo se va a burlar de ti, sino también los otros que te conocen y que tú les dices que eres cristiano. En el nombre de Jesús, sometamos todo bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a adorar un momento, hermano, mientras que tú cierras tus ojos. Mientras que tú, hermano, meditas, tenemos unos cuantos minutos todavía para adorar y glorificar al nombre del Señor. Y vamos en este canto, hermano, a proclamar las realidades de las que estamos hablando. A permitirle que al Espíritu Santo, hermano, nos convenza de la identidad de reyes y sacerdotes. Para que podamos, hermanos, movernos en las dimensiones de las delegaciones celestiales que cargamos. Cuanto más, hermano, escuchas lo que eres en Dios, más tu identidad se fortalece, más el Espíritu de Dios te hace creer y más te mueves con seguridad en las dimensiones de su gloria, en las dimensiones de su reino. Si tienes a Cristo, dice la palabra del Señor, que de Cristo estás revestido. Dice Gálatas 3:26. Si tienes a Cristo, de Cristo estás revestido. Mientras que nosotros le mostramos al Señor que creemos a los veredictos de su palabra,
al declarar por medio de nuestro canto lo que Cristo ha hecho por medio de su sangre a nuestras vidas. Por su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por eso le damos gloria al Cordero de Dios. Por eso le glorificamos a aquel que venció todo este sistema del reino natural de los hombres para hacernos partícipes de su reino celestial. Por tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Levántalo. Exalta al Cordero de gloria, adora al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, por su sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes, sacerdotes para nuestro tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria, al Cordero de gloria. Adora
tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz, el resplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ya está en él. Dile, el tiempo está en él. El tiempo está en él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, créelo. Cuán grande es Él, decláralo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. ¿Cuántos palpan el poder de su nombre? Nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Adoramos a aquel que Él es grande, adoramos a aquel que los que sientan en su corazón traer una ofrenda para el Rey, una ofrenda voluntaria y un diezmo voluntario. Este es el momento, mientras que nosotros seguimos diciendo que cuán grande es Dios.
Padre, te damos gracias porque nos has dado nombre, nos has dado autoridad, nos has dado destino eterno. Somos reyes y sacerdotes por tu sangre, y en este momento tomamos esa autoridad en el Espíritu y ejercemos gobierno sobre todos nuestros enemigos, tanto espirituales como naturales. Por el poder de tu Espíritu, Padre, sometemos a todos nuestros enemigos. Los sometemos bajo el poder de tu palabra. Sometemos las obras del diablo, destruyéndolas con tu poder, con tu autoridad y con tu gobierno. Diablo, proclamamos delante de los cielos y de la tierra que nuestros hijos no pertenecen a tu reino, que nuestras generaciones no pertenecen a tu reino, porque la declaración de nuestro Padre es esta: tu pleito yo lo defenderé y se multiplicará la paz de tus hijos. La generación de los justos es bendita, es bendita, es bendita. Nuestros hijos con sus múltiples pecados son benditos en Cristo, porque son criaturas tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que de antemano preparó para que anden ellos por ellas. Gracias, Padre, porque reclamamos solamente lo que legítimamente tú ganaste en la cruz a nuestro favor. Gracias, Padre, porque nos has dado nombre. Y una de las declaraciones de los decretos de nuestro Padre es esta, hermano: que el don del Espíritu Santo es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Porque nuestros hijos son siervos y siervas del Dios Altísimo. Poseerán las puertas de sus enemigos. Gobernarán sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ejercerán dominio, poder y autoridad bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Serán los poderosos, temibles guerreros de los últimos tiempos aquí en la tierra, porque todo lo que ha intentado el diablo es destruir nuestra generación. Pero en Cristo hoy le aseguramos: te entregamos, Padre, nuestros hijos, nuestras generaciones, por siempre y para siempre. A Él le damos la gloria y la honra. Padre, bendice las ofrendas.